Hola, soy el doctor Gerardo Mateos. Voy a hablar acerca de piggyback primario negativo. Es un reporte de caso y hablaré un poco de lo que es el cálculo lente intraocular. Muchas gracias, Tiziano y Andrés Jovelina, por la invitación a Oftalmo Córdoba. La técnica de piggyback consiste básicamente en la colocación de dos lentes en el ojo. Tenemos lo que es el piggyback primario, en el cual se colocan dos lentes en un mismo procedimiento quirúrgico. Esto se usa en pacientes con hipermetropías muy elevadas, pacientes con microoftalmos, en los cuales las fórmulas nos sugieren lentes de una potencia que no existe en el mercado, con lo cual hay que colocar dos lentes que sumando la potencia lleguen a la potencia deseada. Y lo que es el piggyback secundario, en el cual un paciente que operamos de cataratas nos queda con un defecto refractivo postquirúrgico y en un segundo tiempo decidimos colocarle otro lente para corregir ese defecto refractivo. La técnica de piggyback primario la desarrollaron Guyton y Sanders en 1993. Ellos tuvieron un paciente con microoftalmos y cataratas, requería una lente más 46. Obviamente no existía ni existe una lente con esa potencia, con lo cual ellos decidieron colocar dos lentes planos cilíndricas en el back, una lente posterior de más 25 y una lente anterior de más 20. El paciente le quedó con un defecto refractivo de más 8, no fue la mejor refracción postquirúrgica, pero fue el comienzo del uso de dos lentes para defectos refractivos intraoculares. Luego de este trabajo aparecieron varios reportes de casos similares a este de pacientes con hipermetropías elevadas y colocación de dos lentes para corregir efectos refractivos. Realizada esta introducción, paso a contar el caso clínico de una paciente que recibí hace más de un año por consultorio. Refería que tenía menos agudeza visual del ojo derecho, que siempre había visto poco con ambos ojos, siempre tuvo una miopía muy elevada y queratocono en ambos ojos, pero ahora notaba que veía menos en el ojo derecho, que le había ido bajando en este último año. En ese ojo tenía un panus en 360 grados, severo, no toleraba más lente de contacto, tenía un queratocono grado 4 en ese ojo y un grado 2 en el otro ojo, y en el ojo derecho vemos la foto abajo que es de una catarata que tenía una catarata nuclear 2 cruces y subcasual posterior 3 cruces. Las autorrefractometrías no nos tomaban las medidas en ningún ojo, probablemente por la catarata. Vemos la topografía corneal del ojo derecho, el queratocono avanzado y tenía unas K centrales de 60 dioptrías. Logramos hacerle un OCT, que no se ve tan claramente, pero bueno, podemos ver la atrofia cororetiniana severa y la enfermedad macular miópica. En base a estos hallazgos en el examen, yo decidí pensar en algo que sea lo menos cruento posible, que le dé mejor calidad visual y por tanto mejor calidad de vida. Así que decidí hacer solamente una facomulsificación o colocación de lente intraocular y ver si con eso la paciente ganaba algo de visión y volvía a estar contenta. El IOL Master me mostró resultados realmente de lentes muy negativas, desde 1650 hasta 3650 negativo. Cargué los datos en el calculador de Barrett 2 y me sugerí el calculador colocar una lente menos 2950. Y acá están todas las potencias de lentes sugeridas por las distintas fórmulas, que van desde menos 1650 hasta menos 3650. Teníamos ese problema, que era el problema que había una variabilidad de 20 dioptrías entre una fórmula y la otra. Y el segundo tema era que con una sola lente no íbamos a poder corregir el defecto refractivo porque no había lentes tan negativas, con lo cual íbamos a necesitar colocar dos lentes. La fórmula que yo uso de rutina y que realmente tengo buenos resultados es la de Barrett 2. Yo apuntaba a colocar dos lentes que sumen menos 29,50. Cuando hablo con los proveedores de las lentes, lo más negativo que me conseguían era una lente menos 15 monopieza para el bag y una lente menos 10 de 3 piezas para sulcus. Con esas lentes fui a quirófano, la cirugía anduvo sin problemas. Acá están los stickers de la lente, de las lentes, la lente menos 15, que es una lente acrílico hidrofílica en el bag, y la lente menos 10, que es una lente sensor de 3 piezas. Este es el ojo a las 24 horas. Dilatada, vemos a la paciente y se pueden llegar a valorar la presencia de ambas lentes.
la lente posterior, que es la lente plegable, y vemos anteriormente la lente de 3 piezas, que se ve el borde de la óptica y la áptica. Esta es una foto de la paciente hace 20 días aproximadamente, tiene una leve fibrosis capsular posterior y quedó con un defecto refractivo esférico mínimo. La paciente está viendo una décima con ese ojo, se quiere operar el otro ojo no necesitará 2 lentes porque es menos negativo. Y bueno, con el tema de la mínima esfera que queda, realmente dependió más del azar que del buen cálculo. Si yo le hubiera podido colocar la lente que quería, que eran las 2 lentes que querían, que sumaban menos 29,50, me hubiera quedado hipermétrope la paciente. Pero bueno, un poco el azar, quedó con una buena refracción postquirúrgica. Y haciendo una búsqueda bibliográfica encontré un solo caso similar a este, un solo caso de PIVAC primario negativo, que es el de Hills. Tuvieron un paciente que la ecometría en ese momento les dio una potencia de menos 14 y ellos decidieron colocar 2 lentes en el bag, que no es lo más recomendable. Colocaron una lente menos 9 más posterior y por delante de eso una lente menos 5, quedó hipermétrope el paciente y luego recambiaron la lente anterior. Y ya entrando un poco en lo que es el cálculo de lente intraocular, este trabajo multicéntrico muy interesante de Sabini y Hofer comparan en pacientes con queratocono y cataratas distintas fórmulas, la fórmula de Hofer, de Holaday, Haigis, SRKT y Barrett 2, y llegan a unas conclusiones que son estas, básicamente que en los ojos con queratocono todas las fórmulas tienden a dejar al paciente hipermétrope, que la SRKT es la mejor fórmula en queratoconos grado 1, grado 2, y que los resultados son malos en queratoconos avanzados. Esta revisión de 19 trabajos de pacientes con queratoconos y cataratas en córneas vírgenes que no habían tenido ningún procedimiento refractivo previo, llega a las mismas conclusiones que el trabajo de Hofer y Sabini, agregando que mientras más avanzado el queratocono, peores son los resultados refractivos postquirúrgicos. Así vemos las conclusiones de ambos trabajos son que todas las fórmulas llevan un resultado hipermetrópico, que en queratoconos no avanzados la mejor fórmula es la SRKT, y que en queratoconos avanzados los resultados son malos. Son bastante llamativas algunas de estas conclusiones. Esta, que habla de que todas las fórmulas llevan un resultado hipermetrópico, es bastante llamativo porque las fórmulas normalmente algunas tienden a virar hacia dejar a un paciente un poco miope y otras hacia la hipermetropía, pero en este caso todas se quedan cortas de potencia. Esto se explica porque en todos los trabajos analizados habían usado un biómetro óptico. Los biómetros ópticos, el Master, el Lenstar, usan queratometría para medir la potencia corneal y usan la SIM-K, que es la K simulada, en el cual ellos evalúan el aparato evalúa la curvatura anterior, en base a la curvatura anterior predice cuál sería la curvatura posterior, se multiplica por un índice refractivo y nos da la potencia total corneal. Una potencia total corneal simulada, no es real. En córneas normales funciona muy bien, es realmente muy exacta, pero en córneas con queratocono no, porque realmente hay un cambia la relación entre la cara anterior y la cara posterior de la córnea, y en córneas ectasiadas, la K simulada termina dándonos un valor más alto del valor real. Así que al darnos un valor más alto queratométrico del valor que tiene la córnea, la fórmula termina sugiriendo una lente de menor potencia y el paciente termina quedando con un shift hipermetrópico. La otra fórmula que también llama bastante la atención, la otra conclusión, perdón, que llama la atención, es que en queratoconos no avanzados, la mejor fórmula es la SRKT. Llama la atención que en el primer trabajo multicéntrico que vimos de Hofer y Sabini, la comparan con Haigis y con Barrett 2, que son fórmulas mucho más avanzadas, siendo la SRKT la mejor. Y esto se explica un poco porque la SRKT tiene un algoritmo en su fórmula, en la cual en pacientes con córneas muy curvas y largos axiales elevados, termina prediciendo un valor de ELP muy elevado. O sea, termina prediciendo que la lente va a quedar colocada realmente muy atrás, extremadamente atrás. Al predecir eso,
termina sugiriendo una lente de mayor potencia, porque la lente si queda tan atrás tiene menos potencia, entonces sugiere una lente de más potencia. Luego cuando el paciente uno lo opera, la lente no queda tan atrás como exageradamente sugiere la fórmula de SRKT, sino que queda en una posición un poco más adelantada, y eso le otorga más potencia, y termina por esa razón compensando un poco el otro defecto, que es el defecto corneal que hablamos recién de la queratometría simulada. O sea, la SRKT tiene un defecto en su fórmula que finalmente en estos casos termina siendo bueno porque termina compensando el otro defecto queratométrico que teníamos de la queratometría simulada. Ahora, si nosotros en vez de tomar la queratometría simulada, hacemos una queratometría tomada con un tomógrafo, con un Pentacam, con un Galilei, la mejor fórmula a usar con ese tipo de queratometría es la fórmula de Barrett 2. Y la tercera conclusión de los trabajos es que en queratoconos no avanzados, perdón, en queratoconos avanzados, los resultados son malos. Esto se explica sencillamente porque podemos ver con el gráfico las queratometrías centrales. En este paciente tiene 57.3 en esta zona y 42.3 acá. Y realmente depende de la queratometría que tomemos, la que tome el equipo, va a depender luego del lente que nos sugiera la fórmula, y eso va a ser muy variable. Como para cerrar un poco el tema de cálculo de lente intraocular y cerrar un poco también la clase, el cálculo de lente en queratocono, si vamos a evaluar un queratocono grado 1, grado 2, podemos usar la óptica paraxial, que es la óptica que usamos en todas las fórmulas que usamos normalmente, tienen óptica paraxial, incluso la fórmula de Hill es una fórmula que, si bien no es de óptica paraxial, se alimenta en base a datos paraxiales. Y si vamos a usar la queratometría simulada, podemos usar empíricamente la SRKT, que funciona muy bien. Aramberri sugiere, incluso si bien es la que menos hipermetropía deja, tiende a quedarse un poco corta de potencia, entonces apuntar a un -1. Y en caso que usemos una K tomográfica, la fórmula sugerida es la de Barrett 2. En caso que tengamos que calcular un queratocono grado 3, grado 4, la óptica paraxial realmente no funciona. Si queremos acercarnos un poco a la potencia adecuada, tenemos que usar la óptica exacta, que es el trazado de rayos. El trazado de rayos evalúa superficie por superficie y se acerca más a predecir un poco el resultado postquirúrgico, si bien en estos pacientes no podemos prometer hemetropía porque pueden tener resultados refractivos muy sorpresivos. Eso es todo, muchas gracias.